Reporte 100. Tengo en el teléfono al investigador de la Universidad de Sonora, especialista en energías renovables, el doctor Rafael Cabanillas, a quien le agradezco mucho que nos tome esta llamada. Rafael, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, gusto en saludarte y gracias por la invitación. Rafael, ¿por qué se quejan los legisladores estadounidenses? Mira, yo busqué la carta y el texto de la carta para ver exactamente qué era lo que decía, porque hay puras interpretaciones a través de los medios. Y John Cornyn y Ted Cruz, que son senadores por el estado de Texas, encabezan esta carta y obviamente la mandan con a Trump, pidiéndole o diciendo, criticando la política energética de México, pero pues es obvio que tienen que defender los negocios de Estados Unidos y esta carta busca eso, ¿no? Tener presión sobre eso, pero en ningún momento dice que viola alguno de lo que se firmó en la USMEC, MECA, que es lo que se dice en Estados Unidos para el TMEC. No se viola, sino que ellos están viendo que México o que el presidente le está dando preferencia a las compañías estatales. Esa es la queja de ellos y lo que dice es que entonces esto está en contra del libre mercado. Sí, ahora, ¿qué lío trae el presidente con Repsol? Con Repsol y con Iberdrola el problema es lo de siempre, que ellos, estas compañías, haciendo uso de influencias que tuvieron en los periodos pasados gubernamentales, se hicieron de contratos muy onerosos para las compañías estatales, es decir, en este caso los tiene que pagar. Lo único que está diciendo AMLO en esta situación es que, y es lo mismo que están diciendo los senadores de Estados Unidos, que queremos piso parejo. Y lo único que está pidiendo AMLO es piso parejo, es decir, los actuales contratos lo que no hacen es dar equilibrio, es decir, que se compita realmente. Si el precio de kilowatt hora producido por cualquier compañía compite con el de Comisión Federal, ese es lo mismo, y no, ahorita tiene preferencia la producción privada. Sí. O sea, no es piso parejo. Ahora, Rafael Cabanillas, Repsol es un magnífico cliente de Petróleos Mexicanos. De acuerdo con una columna de Mario Maldonado en el Universal, al cierre de agosto, Pemex reportó la venta promedio de 193,693 barriles diarios de crudo maya a Europa, de los cuales prácticamente 100% se queda en España, donde Repsol es casi el único cliente. Esto significó ventas promedio de 7.3 millones de dólares diarios o 226 millones durante el mes. En 2019, 14% de las exportaciones que hizo Pemex quedaron en manos de Repsol. Según información interna de Pemex, la empresa española tiene un contrato de 5 cargamentos por 1 millón de barriles de crudo mexicano, es decir, unos 166,000 barriles al día. Ahora, esta posición del presidente Andrés Manuel López Obrador no puede provocar que diga Repsol, ya no les compro y ahí se quedan con su petróleo, y que dejen de ingresarle 226 millones de dólares a Petróleos Mexicanos. Es decir, ¿no está cuidando el presidente a uno de los principales clientes de Pemex? Es posible, Juan Carlos, pero si te acuerdas de una compra de Pemex de astilleros en España que no tenía una razón clara económica y comercial, estas compañías españolas estaban involucradas en ese tipo de contratos un poco raros, un poco oscuros, como Pemex se compraba un astillero en Santander, creo, en España, a través de estas compañías, en conjunto con estas compañías, y entonces había cosas un poquito raras. Ahora, cuando se están publicando algunos de estos contratos, pues entendemos qué es lo que estaba pasando. En términos, y no conozco mucho más del mercado petrolero, pero lo que te puedo decir, por ejemplo, en Estados Unidos, es que quizás motiva esta carta de algunos senadores, es que los senadores de Texas, los que te nombraba, pues están influenciados obviamente por compañías petroleras,
y lo que pasó es que la importación de gasolina a México de Estados Unidos cayó un 53%, casi que 54% en los últimos meses. Y entonces ellos están viendo afectados los intereses de venta de gasolinas en México. Esa es la principal crítica que tienen. Entonces, están haciendo ajustes y AMLO está haciendo, digamos, lo necesario para, así es, apuntalar a las compañías estatales. Eso no dice romper ninguna de las reglas de mercado para poderlas fortalecer. Las otras políticas eran de debilitarlas. Entonces, simplemente lo que se está haciendo es fortalecerlas, estar dentro del mercado con precios competitivos, etcétera. Sí, ahora Rafael dice, el presidente dijo ayer en la mañanera, es un timbre de orgullo que digan que estamos protegiendo a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, pues si para eso me pagan, no me pagan para proteger a Repsol o a Shell o a Iberdrola. Pero también en esta columna del Universal viene este dato, Pemex le vende a Shell cerca de 70,000 barriles de petróleo diarios mediante un contrato de suministro de crudo por 10 años a la refinería Deer Park. Es decir, que entre Repsol y Shell, las dos compañías de hidrocarburos mencionadas por el presidente estos últimos días, compran a Pemex cerca de 236,000 barriles diarios, que es 23% del total que vende la empresa mexicana a través de su filial PMI al mes. Es decir, también Shell es un cliente importante de petróleos mexicanos. Son clientes importantes, Juan Carlos, pero en meses anteriores estuvieron importando alrededor de 700,000 barriles diarios de gasolina de Estados Unidos a México. Es decir, una proporción mucho más grande. De cada 5 litros de gasolina que se vendían en México, 2 venían de Estados Unidos, una cosa por el estilo. Entonces, cuando se contrae el mercado, y no por ningún tipo de regulación, sino por lo de la pandemia, y entonces la prioridad ya no lo tienen las compañías norteamericanas para esta importación, entonces empiezan a sentir que hay afectación. Pero yo siento que es algo natural, digamos, en términos de lo que ha estado pasando con la pandemia, una disminución de la demanda de combustible fuerte, y por otro lado que la política del gobierno es apuntalarlas, es decir, no es debilitar a Pemex ni a Comisión Federal, ya no se van a seguir esas reglas que existían antes, entonces simplemente es poner, ahora sí, que piso parejo para todos, para que puedan competir bien. Sí. Eso es lo que yo estoy entendiendo, Juan Carlos, por lo que explica ayer AMLO, porque yo me fui directamente cuando salieron los periódicos diciendo que López Obrador había dicho que las energías renovables eran un sofisma el sábado, y cuando dijeron bueno, yo escuché la mañanera de ayer donde aclara que no dijo eso, para empezar, bueno, sí dijo sofisma y explicó lo que era el sofisma, pero explicó que la reglamentación actual, Juan Carlos, que hay que entender, y quizás el público también así lo pueda escuchar hoy, entender, es que se le daba prioridad, es decir, no era mercado libre lo que se tenía. Estos reglamentos actuales para la compra del kilowatt hora es priorizar el kilowatt hora producido por compañía privada, sea la que sea, no es energía renovable, como se trata de manejar también. Es que están en contra de energía solar, no es energía renovable, es si una compañía tiene un generador con gas o lo que sea, entra primero que la de Comisión Federal. Eso es lo que existe ahorita, y eso es lo único que están queriendo cambiar. Entonces, lo de mercado libre pues no existía, porque estaban presionando a las compañías estatales a que no entraran, a que tuvieran prioridades las compañías privadas que normalmente son extranjeras. Ahora, se ha dicho que el presidente López Obrador prefiere el carbón sobre energías limpias. ¿Esto es correcto? Sí. Yo escuché también esto porque la respuesta a la carta de los senadores se da en el marco de habilitar una de las unidades. Hay unidades de producción carbotérmicas eléctricas, ¿no? En el norte del país, y estaban subutilizadas, está utilizándolo.
Yo entiendo que es habilitar lo que ya estaba. No están construyendo, Comisión Federal no está construyendo nuevas plantas. Entonces era habilitar la otra. Y lo que se está habilitando es precisamente las de carbón. Aprovecho para decir que las de carbón, ahorita, en estos momentos, a nivel mundial, empiezan a ser las más caras para producir electricidad, es cierto. Pero esa es una compañía esa es una instalación que ya está funcionando, que ya estaba funcionando y que la habilitaron. Entonces, si te das cuenta de la noticia, está pues muy tergiversada, pues porque dice, vamos a construir plantas de carbón. No, están habilitando lo que ya existía y que no estaba funcionando bien. Sí, son las plantas José López Portillo y Carbón 2. De hecho, visitó la planta José López Portillo este fin de semana el presidente. Es correcto. Y de acuerdo con infobae.com, estas plantas José López Portillo y Carbón 2 están entre las principales emisoras de gases como dióxido de carbono y metales como azufre, metano y mercurio. Además, están en Coahuila y Coahuila encabeza a nivel nacional las enfermedades respiratorias agudas. Eso sí no te lo podría decir, pero de el 50% de la electricidad en el mundo se produce a partir de carbón. Sí. Eso es por eso estamos en contra de este tipo de fuentes, pero es la única en carbón, o hay otra quizás, que existe en el México. En México no tenemos, como en Estados Unidos, que es como el 30 y tanto % de generación de electricidad a partir del carbón. En México tenemos una proporción muy pequeña, entonces sí. es realmente pequeña. Sí, comparando, Rafael Cabanillas, entre el manejo de CFE y energías limpias y de sexenios anteriores y el manejo de CFE y energías limpias de este sexenio, ¿quién está más limpio, digámoslo, de alguna manera? ¿Quién lo está haciendo mejor? Mira, lo que se está jugando ahorita es poner un piso que puedan competir las compañías, cualquier compañía general. Ya lo dijo el presidente, no está negado a la inversión, cualquiera puede invertir y de hecho a mí me queda muy claro que yo no entiendo por qué los inversionistas mexicanos no hacen eso y dejan a las compañías extranjeras que lo hagan, pero en fin, es poner el piso parejo. Si Comisión Federal tiene capacidad de producir su kilowatt hora, pues entra al mercado en la misma condición que el kilowatt hora de una compañía privada. Sí. Entonces, eso es lo que está tratando de hacer, igual para Pemex. No es entonces la política de los anteriores gobiernos donde le daban prioridad a uno. Entonces, si lo que están pidiendo los congresistas norteamericanos es piso parejo, lo que está haciendo AMLO es poner piso parejo. Pero el manejo de la información, cómo se da, pues es un poquito complicada, pues entonces pues se aprovechan de eso, ¿no? Y te voy a decir, te soy sincero, AMLO no es el campeón de las energías renovables, pero sí es el campeón en poner pisos parejos para que se pueda tener un verdadero desarrollo correcto en el ámbito energético. Muy bien, Rafael Cabanillas, doctor, especialista en energías renovables, investigador de la Universidad de Sonora. Muchas gracias por tomar esta llamada. Estaremos platicando de estos temas, por supuesto. Gracias. Claro que sí, cuando quieras. Muchas gracias a ti. Por sus opiniones. Reporte 100.